Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Roberto Ruiz, soy misionero de Palabra de Vida en Honduras y juntamente con mi familia tenemos la oportunidad de servir en el ministerio de la iglesia local. Muy bien, como siempre un privilegio, una alegría poder compartir este tiempo especial de la hora silenciosa con cada uno de ustedes. Vamos a continuar nuestra lectura el día de hoy en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, leeremos en el capítulo 18, versículos del 1 al 14. Acompáñame con tu Biblia en mano. Vamos a leer esta hermosa porción, el arresto de Jesús. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Muy bien, hasta aquí la lectura en esta mañana y me encantaría que me pudieses acompañar a meditar en dos cosas en este hermoso pasaje. En primer lugar, el reconocer una vez más el poder de Jesús. Juan se encarga de mostrarnos a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Por eso es interesante de que Juan, a diferencia de los evangelios sinópticos, omite la oración agónica del Señor Jesús allí mismo en el huerto de Getsemaní. Interesante que en el versículo 4 Juan llega a la conclusión de que Jesús es poderoso, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús estaba en control de la situación. Dice el versículo 4 que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. El Señor Jesús en ningún momento fue sorprendido. Realmente el tema de su arresto, de su muerte y su crucifixión no fueron cosas que le tomaron por sorpresa. El Dios creador del universo, el Dios dueño de la vida, estaba en control de la situación. Por eso es interesante ver y escuchar al Señor Jesús en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, hablando sobre el poder que Él tiene sobre las cosas creadas y especialmente sobre la vida. Hablando de sí mismo, dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie está en el poder o en la capacidad de quitarle la vida al Señor Jesús, sino que continúa diciendo el versículo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es Él que de manera voluntaria, de manera valiente, ha dispuesto su vida para ofrecerla en sacrificio por cada uno de nosotros. Por eso Isaías en el capítulo 53 va hablando en cuanto al propósito que el Señor Jesús iba a cumplir a favor de cada uno de nosotros. En el versículo 6 dice Isaías que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue el deseo del Señor Jesús quebrantarlo y hacerlo sufrir para llevarnos a nosotros a tener la experiencia de salvación y de vida eterna.
Pero en segundo lugar, interesante ver una vez más el corazón amoroso del Señor Jesús. Dice el versículo 8, respondiendo Jesús, dijo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes no perdí a ninguno. Todo aquel que viene al Señor Jesús tiene la oportunidad de experimentar perdón, salvación y vida eterna. No hay pérdida en el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8 va hablando en cuanto a esta tremenda y poderosa verdad, que Dios nos mostró su amor, aun siendo así como somos, aun siendo pecadores, aun siendo personas que merecen la condenación. Cristo estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús una vez más nos demuestra su amor, nos demuestra su disposición para poder estar obedeciendo al Padre y cumpliendo el propósito de llevarnos a nosotros a un acercamiento con Él, a ser reconciliados con Dios. Por eso en este día es importante, querido joven, querido hermano que estás escuchando, que una vez más nuestros corazones puedan ser sensibles al sacrificio de nuestro gran Salvador, al valor y al poder y al amor que Jesús tuvo para con cada uno de nosotros, al disponer su vida para poder ofrecernos a cada uno de nosotros la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Ruego para que en esta mañana una vez más podamos presentarnos con gratitud delante de Jesús. Que lleguemos con corazones dispuestos a poder reconocer de que Jesús definitivamente es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga en esta mañana. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.